Mi nombre es Aurora y, a mis 24 años, nunca imaginé que estaría huyendo por mi vida de mi propia familia. Crecer como la única hija en nuestro hogar tradicional español significaba una cosa: existía para servir a los hombres, especialmente a mi hermano menor, Pablo. Durante años, cociné sus comidas, lavé su ropa y limpié sus desastres mientras él se relajaba jugando videojuegos. Pero el día que finalmente me negué, mi padre me golpeó tan brutalmente que aún tengo cicatrices, tanto físicas como emocionales. Lo que pasó después cambió nuestras vidas para siempre. Antes de continuar con mi historia, me encantaría saber desde dónde me lees. Deja tu ubicación en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete para saber cómo convertí esta pesadilla en mi liberación. Mi infancia en un barrio residencial de Valencia parecía perfecta desde fuera. Nuestra casa de 2 plantas, con su césped perfectamente cuidado y su valla blanca, era la encarnación del sueño español. Pero tras esas paredes vivía una familia anclada en los años 50, donde los hombres eran reyes y las mujeres existían solo para servirles. Mi padre, Juan García, gobernaba nuestro hogar con mano de hierro. Como exitoso ejecutivo en una empresa automovilística, traía a casa un salario impresionante que mi madre no dejaba de recordarme que le daba derecho a establecer todas las reglas. Alto, imponente, con el cabello entrecano que solo parecía añadir autoridad a su presencia, papá exigía respeto y obediencia inmediata. Su palabra era ley, y cuestionarla era considerado la mayor forma de irrespeto. Mi madre, Elena, había sido una brillante estudiante universitaria con sueños de ser profesora. En cambio, se casó con mi padre a los 22 años y se convirtió exactamente en lo que su propia madre la había educado para ser: la perfecta ama de casa. Preparaba comidas elaboradas, mantenía la casa impecable y atendía cada capricho de mi padre. Su cabello rubio siempre estaba perfectamente peinado, su ropa modesta pero presentable, y su sonrisa siempre presente, incluso cuando sus ojos contaban una historia diferente. Luego estaba mi hermano Pablo, 3 años menor que yo, pero tratado como realeza desde el momento en que nació. Todavía recuerdo el día que mis padres lo trajeron del hospital. Ahora tenemos a nuestro hijo, anunció mi padre con orgullo, como si yo hubiera sido solo un ensayo hasta que consiguieron lo que realmente querían. Las diferencias en cómo nos trataban se hicieron evidentes pronto. En Navidad, cuando tenía 10 años, desenvolví un juego de cocina de juguete con comida de plástico y ollas diminutas. Pablo, a los 7, recibió un guante de béisbol, un coche teledirigido y una consola de videojuegos. Esto le ayudará a desarrollar habilidades importantes, explicó mi padre cuando pregunté por qué Pablo recibía muchos más regalos. Nuestra lista de tareas también era desigual. A los 12 años, mis responsabilidades incluían lavar los platos, doblar la ropa, aspirar y ayudar a mamá a preparar la cena. Pablo tenía exactamente una tarea: sacar la basura una vez por semana, y aún eso se consideraba una contribución tremenda al hogar. Necesitas aprender estas habilidades, Aurora, decía mamá mientras me enseñaba a planchar las camisas de papá. Algún día tendrás un esposo al que cuidar. Cuando traía notas excelentes del instituto, mis padres ofrecían un escueto buen trabajo antes de cambiar de tema. Cuando Pablo lograba un aprobado raspado, lo llevaban a tomar un helado para celebrar su mejora. A las chicas se les da mejor la escuela, explicaba papá desdeñosamente. Pablo tiene que esforzarse el doble, así que sus logros valen más. Intenté aceptar esa lógica, intenté creer que mi rol estaba predeterminado por mi género. Pero algo dentro de mí se rebelaba contra esa idea. Encontré refugio en los libros, leyendo historias sobre mujeres que desafiaban expectativas y forjaban sus propios caminos. Me quedaba hasta tarde en el colegio para usar los ordenadores de la biblioteca, investigando universidades que ofrecían becas y planeando mi huida. Mi diligencia académica dio frutos cuando recibí una beca completa para una universidad a 300 kilómetros de distancia. Por primera vez, sentí un atisbo de esperanza por una vida diferente. La noche que les conté a mis padres sobre la beca, esperando al menos una aprobación a regañadientes, mi padre frunció el ceño. La universidad es una pérdida de tiempo para las chicas, declaró. Deberías centrarte en encontrar un esposo. Mi madre asintió de acuerdo. Piénsalo, Aurora. 4 años estudiando cuando podrías estar formando una familia. Solo cuando expliqué que la beca lo cubría todo, lo que significaba que no tendrían que contribuir económicamente, mi padre accedió de mala gana.
Está bien, quítatelo de encima, pero no vuelvas con esas ideas feministas. Esos 4 años en la universidad fueron transformadores. Prosperé en un entorno donde se valoraba mi inteligencia, donde los profesores me animaban a hablar en clase y donde podía soñar con un futuro limitado solo por mi ambición, no por mi género. Hice amigas con mujeres que planeaban convertirse en médicas, abogadas y directoras ejecutivas. Salí con hombres que me respetaban como igual. Por primera vez, me di cuenta de que la dinámica en mi familia no era normal ni saludable. Cuanta más distancia ganaba, tanto física como emocionalmente, más claramente veía la disfunción con la que había crecido. Pero a pesar de esta conciencia, una parte de mí aún amaba a mi familia y esperaba que mi éxito eventualmente cambiaría su perspectiva. Poco sabía que mi tiempo fuera solo había reforzado sus creencias sobre los roles de género y que mi regreso a casa desencadenaría un enfrentamiento que alteraría el curso de todas nuestras vidas. Me gradué con matrícula de honor en Administración de Empresas, cruzando el escenario con la cabeza alta mientras mi compañera de cuarto y sus padres aplaudían desde el público. Mi propia familia declinó asistir, citando el torneo de béisbol de Pablo como prioridad. Me dije a mí misma que no importaba. Este logro era solo mío, y nadie podía quitármelo. Mi plan era conseguir un trabajo en Madrid o Barcelona, donde mis habilidades serían valoradas, y donde podría construir una vida lejos de las restricciones de mi hogar de infancia. Pero mi graduación en 2009 coincidió con la peor recesión económica en décadas. Las empresas que habían estado reclutando en el campus de repente implementaron congelaciones de contratación. Las ofertas de trabajo fueron rescindidas. Incluso mis brillantes compañeros de clase con contactos se encontraron regresando a casa de sus padres. Con mi cuenta bancaria menguando y sin perspectivas inmediatas de empleo, llamé a casa de mala gana. Por supuesto que puedes volver, dijo mamá, y detecté una nota de satisfacción en su voz. Tu habitación está justo como la dejaste. Empaqué mis pertenencias, me despedí de la libertad que había probado y conduje de regreso a Valencia con la promesa a mí misma de que esto sería temporal. 3 meses, decidí. 3 meses para encontrar un trabajo y escapar de nuevo. En el momento en que crucé la puerta principal cargando cajas de libros de texto y ropa profesional comprada para entrevistas que nunca se materializaron, sentí que nada había cambiado. Si acaso, la división de género en nuestro hogar se había endurecido aún más durante mi ausencia. Pablo, ahora de 22 años, había crecido más alto que nuestro padre y desarrollado la misma actitud autoritaria. Había abandonado la universidad comunitaria después de un semestre, afirmando que no era lo suficientemente desafiante, y ahora vivía en casa mientras descubría qué hacer. Esto aparentemente implicaba jugar videojuegos, reunirse con amigos en bares y dormir hasta el mediodía. La primera mañana tras mi regreso, bajé y encontré a Pablo sentado en la mesa de la cocina, desplazándose por su móvil mientras mamá cocinaba su desayuno. «Buenos días, hermanita», dijo sin levantar la vista. «Mamá está haciendo tortitas. Me gustan las mías con trozos de chocolate». La expectativa era clara. Se suponía que debía ponerme a ayudar a servirle. En cambio, me serví una taza de café y me senté a revisar ofertas de trabajo en mi portátil. «Aurora», susurró mamá con urgencia. «Ven a ayudarme. Tu hermano tiene hambre». «Pablo tiene 2 manos», respondí, manteniendo la voz firme. «Puede servirse sus propias tortitas cuando estén listas». Una expresión de sorpresa cruzó el rostro de mi madre, como si hubiera sugerido algo indecente. Pablo levantó la vista con una expresión de incredulidad divertida. «La universidad te ha convertido en una feminista, ¿eh?», dijo con desenfado. En lugar de reprenderlo por su lenguaje, mamá rápidamente colocó un plato lleno de tortitas frente a él y luego me lanzó una mirada de desaprobación. Esa interacción marcó el tono de las semanas siguientes. Me levantaba temprano para solicitar trabajos en línea, luego salía de casa para asistir a eventos de networking o trabajar en solicitudes en la biblioteca local. Cuando regresaba, encontraba evidencias del día de Pablo: platos sucios en el fregadero, toallas húmedas en el suelo del baño, su ropa sucia apilada fuera de mi puerta con la expectativa implícita de que la lavaría. «Tu hermano está muy ocupado buscando trabajo», explicaba mamá. Cuando cuestioné por qué sus desastres se convertían en mi responsabilidad, «Yo también estoy buscando trabajo», señalé. «Eso es diferente», respondió ella. «Él está enfocándose en carreras con verdadero potencial».
Deberías apoyarlo en lugar de ser tan egoísta. La verdad era que la búsqueda de empleo de Pablo consistía en desplazarse ocasionalmente por anuncios antes de declarar que no había nada que valiera su tiempo. Mientras tanto, yo había creado hojas de cálculo para rastrear solicitudes, seguía con los gerentes de contratación y practicaba preguntas de entrevistas diariamente. Una tarde, estaba en medio de una entrevista telefónica para un puesto de marketing de nivel inicial cuando Pablo irrumpió en mi habitación sin llamar. «Necesito las llaves del coche», anunció en voz alta. Cubrí el teléfono y susurré furiosamente. «Estoy en una entrevista». Puso los ojos en blanco y continuó en el mismo volumen. «Solo dame las llaves. Mis amigos están esperando». La entrevistadora al teléfono claramente escuchó la interrupción. «¿Es un mal momento, señorita García?», preguntó. «No, lo siento mucho por eso», tartamudeé. Pero el momento profesional se había roto. La entrevistadora terminó la llamada, prometiendo ponerse en contacto, pero sabía que había perdido la oportunidad. Cuando confronté a Pablo sobre su comportamiento, se encogió de hombros. «No es mi culpa que estuvieras haciendo tu pequeña entrevista en medio del día cuando la gente intenta vivir su vida». La situación con mi padre no era mejor. Cada noche en la cena, me interrogaba sobre mi búsqueda de empleo mientras apenas reconocía la completa falta de progreso de Pablo. «Asistente administrativa», se burló cuando mencioné una entrevista. «Eso está por debajo de alguien con tu educación. Deberías estar buscando un esposo. Las carreras de las mujeres son secundarias de todos modos». La ironía de que simultáneamente desestimara mis ambiciones profesionales mientras criticaba mis objetivos laborales no me pasó desapercibida. El punto de quiebre llegó un domingo por la noche. Había pasado la tarde preparando una entrevista importante al día siguiente, investigando sobre la empresa y preparando preguntas reflexivas. Cuando bajé a prepararme una taza de té, encontré la cocina en desorden. Los platos estaban apilados en el fregadero, migas cubrían la encimera y una olla con pasta a medio comer se coagulaba en la estufa. Pablo estaba desparramado en el sofá de la sala viendo un partido de fútbol, rodeado de latas de refresco vacías y bolsas de patatas fritas. «Pablo, ¿podrías limpiar tu desastre en la cocina, por favor?», pedí. «Necesito prepararme para mi entrevista de mañana». Ni siquiera apartó la vista del televisor. «Eso es trabajo de mujeres. Mamá lo hará cuando vuelva de su reunión en la iglesia». Algo dentro de mí se rompió. 4 años de educación y crecimiento, de ser tratada como un ser humano valioso con ideas y potencial, hicieron imposible aceptar este trato en silencio. «No», dije con firmeza. «Mamá no es tu criada, y yo tampoco. Tú hiciste el desastre. Tú lo limpias». Eso captó su atención. Se volvió para mirarme con una expresión de genuina confusión, como si hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero. «¿Cuál es tu problema?», exigió. «Así funcionan las cosas aquí. Los hombres hacen el trabajo de hombres. Las mujeres hacen el trabajo de mujeres». «Ese no es el funcionamiento del mundo real», respondí. «En el mundo real, los adultos limpian sus propios desastres, independientemente de su género». Pablo se puso de pie, usando su altura para intentar intimidarme. «Bueno, este no es el mundo real. Esta es la casa de papá. Y en la casa de papá, haces lo que se te dice». «No tocaré esos platos», afirmé con calma. «Y tampoco lavaré tu ropa». Su rostro se enrojeció de ira. «Papá se va a enterar de esto». «Bien», respondí. «Ya es hora de que tengamos esta conversación». Cuando mis padres regresaron a casa y nos encontraron a Pablo y a mí en un enfrentamiento, con la cocina aún en desastre, el rostro de mi padre se tornó de un rojo alarmante. «Reunión familiar», anunció en un tono que no admitía discusión. «Salón ahora». El salón siempre había sido el lugar de las reuniones familiares, esas raras pero significativas ocasiones en que mi padre sentía la necesidad de abordar lo que él llamaba correcciones de comportamiento. Los muebles formales, raramente usados salvo para estas reuniones y cuando había visitas, parecían amplificar la gravedad de la situación. Mi padre tomó su posición habitual en el gran sillón de cuero que todos entendían que era exclusivamente suyo. Mi madre se sentó nerviosamente en el borde del sofá a juego, sus manos jugueteando con el colgante de cruz que siempre llevaba. Pablo se desparramó confiadamente en el sofá,
con un brazo extendido por el respaldo en una postura de desenfadada autoridad. Yo elegí quedarme de pie, un pequeño acto de desafío que no pasó desapercibido. Siéntate, Aurora, ordenó mi padre. Prefiero quedarme de pie, gracias, respondí suavemente. Su mandíbula se tensó, pero aparentemente decidió que esa no era la batalla que quería librar primero. Bien, quédate de pie si quieres ser difícil. Las cortinas pesadas estaban corridas contra la luz del atardecer, y la habitación se sentía opresivamente cálida. Las fotos familiares adornaban la repisa de la chimenea, cuidadosamente dispuestas para mostrar nuestros supuestos momentos felices. Vacaciones, fiestas, eventos escolares. Al mirarlas ahora, noté cómo en casi todas las imágenes, mi madre y yo estábamos posicionadas ligeramente detrás de mi padre y Pablo. Ha llegado a mi atención, comenzó mi padre con su voz de sala de juntas ejecutiva, que hay un problema de actitud en esta casa. Fijó su mirada en mí. Pablo me dice que te niegas a ayudar con las tareas domésticas. Respiré hondo. Eso no es exacto, papá. Me niego a limpiar los desastres que Pablo hace y de los que es perfectamente capaz de encargarse. La expresión de mi padre se oscureció. En esta familia, tenemos valores tradicionales. Eso significa que todos tenemos nuestros roles. ¿Y esos roles están determinados por el género en lugar de la justicia o la capacidad?, pregunté. No te hagas la lista conmigo, espetó. Esos roles están determinados por miles de años de civilización humana. Los hombres proveen y protegen. Las mujeres nutren y apoyan. Ese es el orden natural. Pensé en mis profesoras, en las ejecutivas que habían visitado nuestras clases de negocios, en mis compañeras de clase con sus ambiciosos planes de carrera. Ninguna de ellas parecía estar violando ningún orden natural. Papá, respeto que tengas ciertas creencias, dije con cuidado. Pero he pasado 4 años aprendiendo sobre negocios y gestión organizativa. La investigación moderna muestra que los hogares y los lugares de trabajo funcionan mejor cuando las responsabilidades se comparten equitativamente. Mi padre desestimó esto con un gesto de la mano. Propaganda liberal de tus profesores. El mundo real funciona de manera diferente. Pero he visto el mundo real, contraataqué. Y en el mundo real, los hombres adultos no esperan que sus hermanas laven su ropa. Pablo resopló. Mira a la señorita feminista aquí. Tiene un título universitario y de repente piensa que es demasiado buena para ayudar a su familia. Me volví hacia él. Estoy feliz de ayudar a nuestra familia. Lo que no estoy feliz de hacer es ser tu sirvienta personal mientras tú no contribuyes con nada. Mi madre finalmente habló con la voz tensa. Aurora, por favor. Tu hermano trabaja duro a su manera. Necesita apoyo ahora mismo. ¿Y qué hay de mis necesidades?, le pregunté. También estoy buscando trabajo. También tengo estrés. ¿Por qué su tiempo es más valioso que el mío? Fue entonces cuando mi madre dijo las palabras que cambiarían para siempre cómo la veía. Eres una chica. Tú le sirves. Él es un chico. Merece más. La habitación quedó en silencio. Incluso Pablo parecía ligeramente incómodo con lo explícitamente que ella había declarado la filosofía familiar. ¿Entonces merezco menos porque nací mujer?, pregunté en voz baja. Mi padre se puso de pie, cerniéndose sobre mí. Basta con el papel de víctima. Esto se trata de responsabilidad y respeto. Tu madre y yo hemos trabajado duro para proporcionar un buen hogar, y así es como nos pagas, trayendo ideas radicales y perturbando la paz. Solo estoy pidiendo que se me trate con dignidad básica, respondí, luchando por mantener la voz firme. La dignidad se gana a través del servicio, contraatacó. Y ahora mismo, estás fallando en tus deberes más fundamentales. La ropa de Pablo lleva 3 días ahí. O haces tu trabajo o buscas otro lugar donde vivir. El ultimátum flotó en el aire. Haz su ropa o lárgate. Miré cada uno de sus rostros. La furia justa de mi padre. La desaprobación ansiosa de mi madre. La expectativa engreída de Pablo de que eventualmente cedería, como siempre lo había hecho antes. En ese momento, tomé mi decisión. No, dije simplemente. ¿Qué acabas de decirme?, rugió mi padre. Dije que no, repetí, esta vez más alto. No voy a lavar la ropa de Pablo. No voy a limpiar sus desastres.
No voy a cocinar sus comidas mientras él se sienta a mirar. Soy una adulta con un título universitario, no una sirvienta. El primer golpe llegó tan repentinamente que no tuve tiempo de reaccionar. La palma abierta de mi padre conectó con mi mejilla con tal fuerza que tropecé hacia atrás. El impacto me dejó helada, incluso mientras el ardor se extendía por mi rostro como fuego. «Juan», jadeó mi madre, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. «Pequeña ingrata», gruñó mi padre, avanzando hacia mí. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Su siguiente golpe me derribó al suelo. Levanté los brazos para proteger mi rostro mientras él se cernía sobre mí. «¿Crees que eres tan lista con tu título elegante?». Agarró mi brazo, levantándome a media solo para empujarme de nuevo al suelo. «¿Crees que sabes más que yo sobre cómo debería funcionar mi casa?». Apté un vistazo de Pablo observando, una perturbadora mezcla de conmoción y satisfacción en su rostro. Esta era la lección que siempre le habían enseñado. Las mujeres que se salen de la línea son puestas en su lugar. El pie de mi padre conectó con mis costillas, enviando una explosión de dolor a mi lado. No toleraré la desobediencia en mi casa. A través del dolor y el miedo, vi a mi madre cubrirse la boca, con lágrimas corriendo por su rostro, pero permaneció sentada. Su silencio fue tan doloroso como los golpes de mi padre. El asalto continuó durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fue menos de un minuto. Cada golpe estaba puntuado por sus diatribas sobre el respeto, la tradición y mi ingratitud. Cuando finalmente retrocedió, respirando pesadamente, yacía acurrucada en el suelo, mi cuerpo palpitando de dolor. «Levántate», ordenó fríamente. Lentamente, me empujé hasta las rodillas, luego a los pies, usando la pared como apoyo. Podía saborear la sangre donde mi labio se había partido. «Ahora», dijo, su voz mortalmente calma. «Subirás, lavarás la ropa de tu hermano y luego te quedarás en tu habitación hasta que estés lista para disculparte por tu comportamiento». Me quedé allí, tambaleándome ligeramente, sin decir nada. «¿Me escuchaste?», exigió. «Sí», susurré, no en sumisión, sino porque era todo lo que podía manejar a través del dolor. «Bien, ve». Cojeé hacia las escaleras, consciente de sus ojos sobre mí. Mi madre finalmente se movió, extendiendo la mano como para ayudarme. «No», advirtió mi padre. Ella se lo buscó. Mientras subía las escaleras, un paso doloroso a la vez, escuché la voz de mi madre, pequeña y derrotada. Aurora debería haber sabido que no debía provocarlo así. En ese momento, entendí que esta casa nunca había sido un hogar para mí. Era una prisión, y mi familia no era mis protectores, sino mis carceleros. Llegué a mi habitación y cerré la puerta. A través de la pared, podía escuchar el televisor encendido de nuevo abajo, los sonidos normales de la vida familiar reanudándose como si nada hubiera pasado. Como si mi padre no acabara de golpear a su hija adulta por negarse a ser sirvienta. Me acurrucé en mi cama, mi cuerpo dolorido, y dejé que las lágrimas vinieran. Pero incluso mientras lloraba, algo más se estaba cristalizando dentro de mí, una determinación que cambiaría todo. El suave clic de la cerradura de mi puerta desde el exterior debería haber sido la humillación final. En cambio, se convirtió en el sonido de mi liberación. Sola en mi habitación de infancia, rodeada de restos de una vida que había superado, me permití 30 minutos para llorar. 30 minutos para sentir el dolor, la traición, el desamor de darme cuenta de que las personas que más deberían amarte a veces aman más su propio poder. Cuando esos 30 minutos terminaron, me sequé las lágrimas y comencé a pensar estratégicamente. La estudiante de negocios en mí tomó el control, analizando mi situación como si fuera un caso de estudio en gestión de crisis. Mis recursos eran limitados. Mi móvil se había quedado abajo en el caos. Mi portátil estaba conmigo, pero la contraseña del wifi de casa había sido cambiada recientemente, probablemente por Pablo. Tenía aproximadamente 200 euros en efectivo escondidos en mi copia de Orgullo y Prejuicio. Las llaves de mi coche estaban en mi bolso, que colgaba del perchero junto a la puerta principal. Mis heridas necesitaban evaluación. Mirándome en el pequeño espejo sobre mi cómoda, catalogué los daños: un labio partido, marcas rojizas en mi mejilla que se convertirían en moretones y dolor en las costillas que dificultaba la respiración profunda. Nada parecía estar roto, pero sabía que el daño psicológico era más profundo que cualquier herida física. Cuando cayó la oscuridad fuera de mi ventana,
Escuché la puerta del dormitorio de mis padres cerrarse por la noche. Los pasos pesados de Pablo pasaron por mi puerta, se detuvieron momentáneamente y luego continuaron hacia su habitación. La casa se sumió en el silencio, pero yo permanecí completamente despierta, mi mente corriendo con posibilidades. La primera revelación llegó como un relámpago. Había sido cómplice de mi propia opresión. Durante años, había desempeñado el papel que me asignaron, creyendo que mantener la paz valía el sacrificio de mi dignidad. Cada vez que había asumido en silencio las tareas de Pablo, cada vez que había tragado mis objeciones a las declaraciones de mi padre, había reforzado el sistema que ahora me tenía cautiva. La segunda revelación siguió rápidamente. Nada cambiaría a menos que yo lo cambiara. Mi padre nunca se daría cuenta de repente de la desigualdad de sus expectativas. Mi madre nunca encontraría el coraje para defenderme si no podía defenderse a sí misma. Pablo nunca renunciaría voluntariamente a su posición privilegiada. Si quería una vida diferente, tendría que construirla desde cero si era necesario. Con esta claridad vino la determinación. Alcancé mi portátil y abrí un documento en blanco. En la parte superior, escribí estrategia de salida. Bajo la pálida luz azul de la pantalla de mi ordenador, comencé a trazar un plan. La primera prioridad era establecer la independencia financiera. Sin dinero, seguiría siendo vulnerable. Creé una lista de empresas en Madrid, Barcelona y Bilbao donde mis habilidades podrían ser valoradas. Redacté un nuevo currículum que enfatizaba mis actividades de liderazgo y habilidades analíticas. Luego, necesitaba un lugar seguro donde ir. Pensé en Lucía, mi compañera de cuarto en la universidad, que había comenzado un trabajo en Madrid. Habíamos mantenido el contacto, y ella había mencionado tener una habitación libre en su apartamento. Necesitaría contactarla tan pronto como recuperara el acceso a mi móvil o internet. También necesitaba protegerme de posibles represalias. La violencia de mi padre me había conmocionado, pero en retrospectiva, las señales siempre habían estado ahí. Su control rígido, su temperamento rápido, su creencia en su autoridad absoluta. Decidí documentarlo todo. Usando la cámara de mi portátil, tomé fotos de mis heridas. Abrí un nuevo documento y escribí con meticuloso detalle exactamente qué había pasado durante la reunión familiar y el posterior asalto. A medida que la noche se profundizaba, mi plan se volvía más detallado. Necesitaría mi certificado de nacimiento, mi tarjeta de seguridad social y otros documentos importantes que estaban guardados en la oficina de mi padre en casa. Tendría que abrir una nueva cuenta bancaria en un banco diferente al que usaban mis padres. Necesitaría mover gradualmente mis pertenencias fuera de la casa sin levantar sospechas. La logística era desafiante, pero no imposible. El mayor desafío sería mantener la fachada de sumisión el tiempo suficiente para ejecutar mi plan. Tendría que convencer a mi familia de que había aceptado mi lección, que era de nuevo la hija complaciente que esperaban que fuera. La idea de fingir me revolvía el estómago. Pero me recordé a mí misma que un compromiso temporal por propósitos estratégicos no era lo mismo que rendirse. A veces, retroceder de una batalla era necesario para ganar la guerra. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por mis cortinas, escuché movimiento en el pasillo. Un suave golpe en mi puerta fue seguido por el sonido de la cerradura girando. El rostro de mi madre apareció en la puerta, su expresión una mezcla de preocupación y cansancio. Tu padre dice que puedes bajar a desayunar si estás lista para comportarte, dijo suavemente. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar. Notó mi labio hinchado y el moretón que se oscurecía en mi mejilla, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Oh, Aurora, susurró. ¿Por qué tuviste que provocarlo así? ¿Sabes cómo se pone cuando lo desafían? La culpa de la víctima era tan esperada que casi no dolía. Casi. Lo siento, mamá, dije, la mentira amarga en mi lengua. Intentaré hacerlo mejor. El alivio inundó su rostro. Esa es mi buena chica. Baja cuando estés lista. Hice tus tortitas favoritas de arándanos. Cuando se fue, respiré hondo y me preparé para interpretar mi papel. Por ahora, sería la hija que querían. Lavaría la ropa de Pablo con una sonrisa. Limpiaría sus desastres sin quejas. Asentiría de acuerdo con las declaraciones de mi padre sobre el lugar de una mujer, y todo el tiempo estaría planeando mi escape. Las siguientes 2 semanas fueron un ejercicio en sumisión calculada.
Realicé mis tareas esperadas con aparente aceptación, ganando asentimientos aprobatorios de mi padre y sonrisas agradecidas de mi madre. Pablo rápidamente volvió a su rutina de privilegio, dejando desastres a su paso con la confianza de que mágicamente desaparecerían. Pero bajo este exterior complaciente, trabajaba incansablemente en mi liberación. Durante un viaje al supermercado, usé los ordenadores de la biblioteca pública para enviar un correo a Lucía sobre mi situación. Su respuesta fue inmediata y sin vacilaciones. Ven a quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Solo di cuándo. En otro recado, abrí una nueva cuenta bancaria en una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad, depositando mis escasos ahorros donde mis padres no pudieran acceder. Tarde en la noche, mientras la casa dormía, recolecté cuidadosamente mis documentos importantes del archivador de mi padre, reemplazándolos con fotocopias convincentes que pasarían una inspección superficial. Solicité trabajos incansablemente, usando mi móvil durante recados en solitario y los ordenadores de la biblioteca siempre que fuera posible. Tras numerosas solicitudes y 3 entrevistas telefónicas realizadas desde la privacidad de mi coche, recibí una oferta para un puesto de marketing de nivel inicial en una empresa pequeña pero en crecimiento en Madrid. El salario era modesto pero suficiente para la independencia, y la fecha de inicio era en 2 semanas. La pieza final encajó cuando me reconecté con la señora López, nuestra vecina, que había vivido al lado desde que era niña. Siempre había sido amable conmigo, pasándome libros sobre mujeres fuertes durante mi adolescencia. Cuando la encontré en la cafetería local y notó mis moretones en proceso de curación, no necesitó que le explicara. Mi puerta siempre está abierta para ti, dijo simplemente, presionando una llave de repuesto en mi palma. Día o noche. La noche antes de mi partida planeada, yací despierta en mi cama de infancia por última vez. La duda se coló, como suele hacerlo antes de decisiones que cambian la vida. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba tirando por la borda lazos familiares que nunca podrían reemplazarse? ¿Y si fallaba por mi cuenta? Luego toqué suavemente los puntos aún sensibles en mis costillas, recordatorios de lo que pasó cuando me atreví a reclamar mi dignidad básica. Recordé las palabras de mi madre. Eres una chica. Tú le sirves. Él es un chico. Merece más. Y supe con absoluta certeza que yo también merecía más. 2 semanas después del estallido violento de mi padre, la atmósfera en nuestra casa se había asentado en una normalidad tensa. En la superficie, había regresado a mi rol asignado, realizando tareas domésticas sin quejas. Mis padres interpretaron mi silencio complaciente como sumisión, nunca sospechando que detrás de mis ojos bajos había una mente trabajando en los detalles finales de mi inminente partida. Los moretones en mi rostro habían desvanecido a sombras amarillas, fácilmente ocultadas con maquillaje. Los moretones más profundos, tanto físicos como emocionales, permanecían escondidos bajo mi ropa y mi fachada cuidadosamente mantenida. Fue un jueves por la noche cuando mi padre anunció otra reunión familiar. Es hora de dejar atrás este desagradable asunto de una vez por todas, declaró durante la cena, su tono sugiriendo que esto era un gesto generoso de su parte. El periodo de castigo de Aurora ha terminado. Discutiremos las expectativas de ahora en adelante. Mi corazón se aceleró mientras asentía con docilidad. Esto no estaba en mi plan. Había planeado irme a la mañana siguiente mientras todos estaban fuera de la casa, evitando una confrontación potencialmente peligrosa. Ahora tendría que adaptarme. El salón se veía igual que hace 2 semanas. Los mismos muebles formales, las mismas fotos familiares, las mismas cortinas pesadas bloqueando el mundo exterior. Pero yo no era la misma persona que había estado aquí antes. Esa Aurora aún esperaba comprensión, que su familia la viera como igual. Esta Aurora sabía mejor. Mi padre tomó su asiento habitual en el sillón de cuero, mi madre a su lado en el sofá. Pablo se recostó en el sofá, desplazándose por su móvil con aparente desinterés. Esta vez, cuando mi padre señaló que me sentara, lo hice sin discutir, eligiendo una silla de respaldo recto cerca de la puerta. Aquiescencia como estrategia en lugar de rendición. Creo que todos hemos tenido tiempo para reflexionar sobre los eventos recientes, comenzó mi padre, su voz cargada del tono autosatisfecho de alguien que cree haber restaurado el orden con éxito. Aurora ha mostrado una actitud muy mejorada. Y creo que estamos listos para avanzar como familia. Mi madre asintió alentadoramente. Pablo no levantó la vista de su móvil.
Antes de que lo hagamos, continuó mi padre, creo que Aurora tiene algo que le gustaría decirnos a todos. Una disculpa sería apropiada, ¿no crees? Este era el momento de la verdad. Podía mantener mi fachada por un día más, ofrecer la disculpa que él quería y proceder con mi plan original, la opción más segura, sin duda. O podía decir mi verdad ahora, con el coche empacado y mi ruta de escape planeada. Más arriesgado, pero también más honesto. Elegí la verdad. Tienes razón, papá, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Tengo algo que decir. Su expresión complacida me dijo que esperaba contrición. Se decepcionaría. Hace 2 semanas, en esta habitación, me agrediste físicamente por negarme a ser tratada como menos que humana, afirmé con calma. Me golpeaste, me pateaste y me encerraste en mi habitación como prisionera. La mirada engreída desapareció de su rostro, reemplazada por una ira creciente. Eso no es lo que pasó. Es exactamente lo que pasó, contraataqué, metiendo la mano en mi bolsillo. Saqué mi móvil y abrí las fotos que había tomado de mis heridas esa noche. Aquí está la prueba. Sostuve el móvil hacia ellos, recorriendo imágenes de mi rostro magullado, las marcas en mis brazos, la decoloración a lo largo de mis costillas. Mi madre jadeó, su mano volando a su boca. Pablo finalmente levantó la vista de su móvil, su expresión ilegible. Tú me provocaste, dijo mi padre. Pero había una nueva nota en su voz. Defensiva. Nadie provoca ser golpeado, respondí. Nada de lo que pudiera decir o hacer justificaría lo que hiciste. Esto es ridículo, farfulló. Un padre tiene derecho a disciplinar a su hijo. Tengo 24 años, papá. No soy una niña, y aunque lo fuera, hay un mundo de diferencia entre disciplina y abuso. La palabra abuso resonó en el aire como un trueno. Nadie en nuestra familia había nombrado nunca lo que sucedía en nuestra casa, no a través de todos los años del temperamento explosivo de mi padre, su comportamiento controlador, su rígida imposición de su autoridad. ¿Cómo te atreves?, siseó, levantándose a medias de su silla. Me puse de pie rápidamente, manteniendo la distancia entre nosotros. Me han ofrecido un trabajo en Madrid, anuncié. Empiezo el lunes. Me voy mañana. ¿Qué demonios?, gruñó mi padre. Vives bajo mi tejado. Vives según mis reglas. Ya no, respondí. Me mudo. Avanzó hacia mí, sus manos cerrándose en puños. Pequeña ingrata. Levanté mi móvil. Tócame de nuevo y presentaré cargos por agresión. Tengo las pruebas. Tengo declaraciones de testigos y no tengo miedo de usarlas. Se congeló, una auténtica conmoción extendiéndose por su rostro. El concepto de que podría responsabilizarlo claramente nunca se le había ocurrido. No te atreverías, dijo, pero la incertidumbre se había colado en su voz. Pruébame, lo desafié. Un moretón más y voy directa a la policía. Mi madre comenzó a llorar, sollozos suaves y rotos que llenaron el silencio. Por favor, Aurora, somos tu familia. No puedes hacernos esto. No os estoy haciendo nada, le dije suavemente. Estoy haciendo algo por mí misma. Estoy eligiendo vivir en un hogar donde no me golpeen por tener opiniones, donde mi valor no esté determinado por mi género, donde el amor no venga con condiciones de servidumbre. Pablo se puso de pie abruptamente. Esto es una mierda, murmuró, pero su rostro se había enrojecido. Por primera vez, me pregunté si, bajo su exterior privilegiado, sentía vergüenza por su papel en todo esto. Ya he empacado lo que importa, continué. Me iré a primera hora de la mañana. Si cruzas esa puerta, no te molestes en volver, amenazó mi padre, recurriendo a su arma definitiva, la exclusión de la familia. Esa es tu elección, respondí. Mi puerta siempre estará abierta si alguna vez quieres tener una relación basada en el respeto mutuo. Pero no comprometeré mi dignidad por ninguno de vosotros. Me giré para salir de la habitación, pero la voz de mi padre me detuvo. ¿Y qué hay de la ropa de Pablo? La casa, tu madre necesita ayuda. Me volví lentamente. Pablo tiene 22 años con 2 brazos y piernas funcionales. Puede lavar su propia ropa. Mamá es una mujer inteligente y capaz que merece un compañero, no un amo. Y tú, papá, necesitas decidir qué es más importante, tu control o tu hija.
Los tres me miraron como si hubiera comenzado a hablar en lenguas. En cierto modo, lo había hecho. El lenguaje del autorrespeto era extranjero en nuestro hogar. Esta conversación ha terminado, dije en voz baja. Estaré en mi habitación terminando de empacar mis cosas. Por favor, no intentéis detenerme. Salí, dejándolos en un silencio atónito. En mi habitación, continué metódicamente con el embalaje que había comenzado días atrás, seleccionando cuidadosamente artículos con valor tanto práctico como sentimental. El peso de lo que estaba haciendo, de cortar lazos con mi familia de origen, pesaba fuertemente en mi corazón, a pesar de mi certeza de que era necesario. Un suave golpe en mi puerta me sobresaltó. Me tensé, preparándome para otro enfrentamiento, pero fue mi madre quien entró, con los ojos rojos de tanto llorar. Por favor, no te vayas, susurró. Tu padre se calmará. Las cosas mejorarán. Miré a esta mujer que me había dado la vida pero nunca me había mostrado cómo vivirla realmente. No, mamá, no lo harán. No a menos que algo fundamental cambie, y no veo que eso ocurra. Te queremos, insistió. Lo sé, reconocí. Pero la forma en que me queréis me está haciendo daño, y no puedo dejar que me lastimen más. Se sentó pesadamente en mi cama, de repente viéndose más vieja de lo que sus años indicaban. ¿Qué le diré a la gente, a los vecinos, a nuestra iglesia? Incluso ahora, su preocupación era por las apariencias en lugar de mi bienestar. Diles lo que necesites, dije suavemente. Diles que conseguí una gran oportunidad de trabajo o diles la verdad. Eso podría ser interesante. No sé cómo ser diferente de lo que soy, admitió en voz baja. Lo sé, mamá. Por eso tengo que irme. Se fue sin decir otra palabra, sus hombros encorvados por la derrota. Más tarde, escuché otro golpe, más firme esta vez. Pablo estaba incómodo en el umbral, su habitual arrogancia notablemente ausente. Entonces, ¿realmente te vas?, dijo, haciéndolo mitad pregunta, mitad afirmación. Sí. Se movió incómodo. Mira, lo de la ropa y todo eso. No pensé que fuera gran cosa. No se trataba solo de la ropa, Pablo. Se trataba de respeto, de verme como una persona con igual valor. Parecía genuinamente confundido. Pero papá siempre dijo. Papá está equivocado, lo interrumpí. Y algún día, cuando tengas tus propios hijos, espero que entiendas eso. Espero que críes a tus hijas para que sepan su valor y a tus hijos para que respeten a las mujeres como iguales. Algo cambió en su expresión, un atisbo momentáneo del hermano que una vez había adorado antes de que las expectativas de nuestros padres corrompieran nuestra relación. Lo siento por lo que te golpeó, dijo finalmente. Eso estuvo muy mal. No era mucho, pero era algo. Sí, lo estuvo. ¿Mantendrás el contacto?, preguntó con vacilación. Eso depende de ti, le dije honestamente. Si quieres una relación conmigo, tiene que ser una de respeto mutuo. Asintió lentamente, procesando este nuevo paradigma. Cuando se giró para irse, se detuvo. Por lo que vale, creo que eres bastante valiente. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Mis pocas pertenencias restantes fueron rápidamente cargadas en mi coche. Mientras hacía una última revisión de mi habitación, asegurándome de no haber olvidado nada esencial, escuché pasos pesados en el pasillo. Mi padre apareció en la puerta, todavía en su bata, su rostro una máscara de ira e incredulidad. ¿Entonces eso es todo? 24 años proporcionándote, criándote, dándotelo todo, y así es como nos pagas. Abandonando a tu familia. Lo miré fijamente. No estoy abandonando a nadie. Me estoy salvando. ¿De qué?, exigió. De convertirme en alguien que no quiero ser, de aceptar que merezco menos porque soy mujer. De creer que el amor viene con moretones. Se estremeció ante esa última parte. Una vez. Perdí los estribos una vez. Una vez fue suficiente, dije simplemente. Y no fue solo una vez. Fue una vida de pequeñas violencias, de enseñarme que mi valor estaba ligado a mi utilidad para los hombres. Nos enfrentamos en el espacio de mi habitación de infancia. Dos adultos que compartían sangre pero ya no valores. Espero que algún día puedas entender, le dije.
Espero que algún día podamos construir algo mejor de lo que teníamos. No cuentes con ello, gruñó mientras pasaba junto a él hacia las escaleras. No hizo ningún movimiento para detenerme. Mi madre esperaba al pie de las escaleras, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. La abracé brevemente, sintiendo el aroma familiar de su perfume, preguntándome si esta sería la última vez. Siempre tienes opciones, mamá, susurré en su oído. Recuerda eso. Pablo no estaba por ninguna parte. Pero al abrir la puerta principal, lo vi observando desde la ventana de su habitación. Levanté la mano en un pequeño saludo. Tras un momento de vacilación, él devolvió el gesto. En el escalón frontal de mi casa de infancia, respiré hondo el aire de la mañana. Sabía la libertad. Mi primera noche de libertad la pasé en un colchón inflable en la habitación libre de Lucía en Madrid. El espacio era pequeño, apenas cabía el colchón y mis maletas, pero se sentía más como hogar que la casa que acababa de dejar. Lucía me recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas cuando llegué con un coche lleno de pertenencias y ojos llenos de emociones complicadas. Hablaremos cuando estés lista, dijo, entregándome una copa de vino. Por ahora, solo respira. Y respiré. Inspiraciones profundas de aire que se sentían diferentes en mis pulmones, ya no constreñidos por el peso de expectativas que nunca podría cumplir. Esa primera noche, experimenté un torbellino de sentimientos, euforia por mi nueva libertad, duelo por las relaciones familiares que había perdido, miedo por mi futuro incierto y, debajo de todo, una corriente constante de orgullo por mi propio coraje. El sueño llegó entrecortado, interrumpido por sueños en los que mi padre irrumpía por la puerta, arrastrándome de vuelta a Valencia. Me desperté varias veces en sudor frío, necesitando un momento para recordar que estaba a salvo, que había escapado, que ahora estaba en control de mi propia vida. El lunes siguiente, comencé mi nuevo trabajo en Mercado Vivo, una firma de marketing boutique especializada en estrategias digitales para pequeñas empresas. Mi rol como coordinadora de cuentas junior era de nivel inicial, pero ofrecía potencial de crecimiento y, lo más importante, un salario legítimo que eventualmente me permitiría encontrar mi propio apartamento. El primer día, me presentaron a un equipo de profesionales que preguntaban por mis ideas en lugar de mis habilidades para lavar ropa. Mi supervisora, Jennifer, una mujer perspicaz de unos 40 años, revisó mi primera tarea y ofreció retroalimentación constructiva en lugar de críticas despectivas. Cuando hablaba en las reuniones, la gente realmente escuchaba. Era embriagador ser valorada por mi mente. La primera semana pasó en un torbellino de nuevas caras, procesos que aprender y adaptación a la vida de la ciudad. Me lancé al trabajo, agradecida por la distracción de los pensamientos sobre casa. Por las noches, Lucía y yo cocinábamos la cena juntas, compartiendo las tareas equitativamente sin ninguna discusión sobre quién era el trabajo basado en el género. Estos simples actos de igualdad doméstica se sentían revolucionarios. Para la segunda semana, mi móvil vibró con un mensaje de mi madre. Te extrañamos. Papá todavía está enfadado, pero se le pasará. Por favor, llama. Miré esas palabras durante mucho tiempo, reconociendo el patrón que representaban. Mi padre estaría enfadado hasta que me disculpara y regresara a mi rol designado. Mi madre serviría como intermediaria, la pacificadora, cuya paz siempre requería mi rendición en lugar de su crecimiento. No llamé. En cambio, me enfoqué en construir una red de apoyo en Madrid. Lucía me presentó a sus amigos, un grupo diverso de jóvenes profesionales con ambiciones y opiniones que no temían expresar. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local y a un grupo de senderismo de fin de semana. Lentamente, comencé a desarrollar amistades basadas en intereses mutuos en lugar de proximidad geográfica o obligación familiar. Un mes después de mi nueva vida, mi móvil se iluminó con el nombre de Pablo. Mi dedo dudó sobre el botón de rechazar antes de que la curiosidad ganara. Aurora, soy Pablo. Su voz sonaba diferente, sin el tono privilegiado al que estaba acostumbrada. Sé quién es, respondí, quizás más fríamente de lo necesario. ¿Qué quieres? Quería decirte que aprendí a usar la lavadora. De todas las cosas que podría haber esperado que dijera, esta no era una de ellas. Felicidades por dominar una habilidad que la mayoría aprende en la escuela secundaria. Rió, un sonido corto y autodespectivo que raramente había escuchado de él antes. Sí, me lo merezco. Pero en serio, después de que te fuiste,
Las cosas estuvieron raras aquí. Mamá seguía intentando hacerlo todo por mí como siempre, pero no sé. Se sentía diferente sabiendo por qué te fuiste. ¿Y cómo está papá?, pregunté con cautela. Todavía cabreado. No dice tu nombre, solo se refiere a ti como tu hermana, cuando tiene que hablar de ti. Pero creo que también está confundido. Como si realmente no entendiera qué pasó. Lo que pasó es que agredió a su hija adulta por exigir respeto básico, dije sin rodeos. Lo sé, admitió Pablo, sorprendiéndome de nuevo. Y eso estuvo muy mal. Debería haber dicho algo. El reconocimiento, aunque tardío, aflojó algo tenso en mi pecho. Sí, deberías haberlo hecho. Estoy diciendo algo ahora, ofreció. Lo siento, Aurora. Fui un mocoso mimado y me aproveché de cómo mamá y papá nos trataban diferente. No fue justo para ti. Me senté en mi cama, momentáneamente sin palabras. Esta fue la primera disculpa genuina que había recibido de un miembro de la familia. Gracias por decir eso, logré finalmente. Entonces, de todos modos, continuó torpemente. He estado aprendiendo a hacer cosas. Lavar ropa, cocinar, cosas básicas, limpiar mis propios desastres. Mamá tuvo un pequeño colapso al respecto al principio. Seguía intentando tomar el control, pero le dije que necesitaba aprender. Estoy impresionada, dije, y lo decía en serio. No te impresiones demasiado. Todavía soy pésimo en eso. Teñí todas mis camisas blancas de rosa la semana pasada. Ambos reímos, y por un momento, se sintió como si fuéramos solo hermanos sin las dinámicas tóxicas que habían definido nuestra relación por tanto tiempo. «Quieren que vuelvas a casa», dijo después de una pausa. «Mamá llora por eso. Papá nunca lo admitiría, pero creo que también te extraña a su manera extraña». «No puedo volver, Pablo. No a cómo eran las cosas». «¿Y si las cosas fueran diferentes?», preguntó. «Tendrían que ser muy diferentes», le dije. «Y no creo que papá sea capaz de ese tipo de cambio». «Quizás no», concedió. «Pero yo estoy intentando. Eso cuenta para algo». Sí contaba. No lo suficiente como para regresar, pero lo suficiente como para dejar la puerta entreabierta. «Mantén el contacto», dije. «Quizás podamos construir algo nuevo, incluso si es solo entre nosotros». En los meses siguientes, Pablo y yo establecimos una relación tentativa basada en llamadas telefónicas ocasionales y mensajes de texto. Me envió fotos de sus primeras comidas cocinadas con éxito con subtítulos como «Aún no hay intoxicación alimentaria». Compartí historias sobre mi trabajo y mis nuevos amigos. No era perfecto, pero era algo real. Las comunicaciones de mi madre eran más complicadas. Sus mensajes y correos de voz oscilaban entre viajes de culpa. «Me está rompiendo el corazón no tenerte en casa», y sutiles intentos de atraerme de nuevo a viejos patrones. «Las camisas de tu padre nunca quedan bien cuando las plancho. Tú siempre lo hacías mejor». Mantuve límites amables pero firmes, negándome a caer en la manipulación mientras aún expresaba amor por ella. Mi padre permaneció obstinadamente en silencio. 6 meses después de mi partida, había ahorrado lo suficiente para un depósito de seguridad en un pequeño apartamento tipo estudio. No era mucho, solo 40 metros cuadrados con una cocineta y un baño donde mis rodillas tocaban la pared cuando me sentaba en el inodoro, pero era mío. El día que firmé el contrato, sentí una oleada de logro como nunca antes había experimentado. Esto no era un logro que alguien pudiera desestimar o disminuir. Esta era la independencia ganada por mis propios esfuerzos. Tomé un placer particular en decorar mi nuevo espacio con un desprecio intencional por las opiniones estéticas de mi padre. Él siempre había insistido en que las paredes debían ser neutrales, los muebles tradicionales y la decoración mínima. Mi apartamento floreció con color, paredes turquesas, un sofá amarillo encontrado en una tienda de segunda mano, obras de arte de artistas locales con imágenes femeninas audaces. Cada elección era una declaración. Esto es quien soy cuando tengo libertad para elegir. En el trabajo, mi dedicación y creatividad me valieron un modesto aumento y mayores responsabilidades. Desarrollé una especialidad en estrategia de redes sociales, ayudando a los clientes a encontrar su voz auténtica en línea, algo que encontraba profundamente satisfactorio dado mi propio viaje hacia la autoexpresión auténtica.
Fue durante una reunión con un cliente que conocía a Eduardo, un desarrollador web, cuya confianza tranquila y preguntas reflexivas captaron mi atención. Cuando pidió mi número después de la reunión, dudé, viejos temores sobre hombres y dinámicas de poder emergiendo. Solo un café, dijo, pareciendo sentir mi reserva. Y si dices que no, prometo no enfurruñarme y dejar mis tazas sucias para que las laves. La naturaleza específica de su broma me hizo reír y también me despertó curiosidad. En el café, aprendí que Eduardo había sido criado por una madre soltera que había trabajado en 2 empleos para mantenerlo a él y a su hermana. Había crecido cocinando, limpiando y cuidando de su hermana menor mientras su madre trabajaba. En nuestra casa, nadie estaba exento de tareas por género, explicó. Vivías allí, contribuías. Así de simple. Nuestra relación se desarrolló lentamente, construida en la conversación y el respeto mutuo en lugar de roles de género tradicionales. Cuando cocinábamos juntos, compartíamos tareas según la habilidad y la preferencia. Cuando discrepábamos, lo hablábamos en lugar de que una persona impusiera su voluntad. Fue una revelación estar con alguien que me veía como inherentemente igual, que valoraba mis pensamientos y sentimientos tanto como los suyos. 7 meses después de mi nueva vida, recibí una llamada inesperada de Pablo. Mamá está en el hospital, dijo sin preámbulos. Se desmayó en la iglesia. Creen que podría ser su corazón. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. A pesar de todo, la idea de mi madre en peligro me llenó de miedo. Va a estar bien. Están haciendo pruebas. Papá está destrozado. Sé que las cosas son complicadas, pero pensé que querría saberlo. Iré, dije de inmediato, sorprendiéndome con la rapidez con que se formó la decisión. Envíame los detalles del hospital. El viaje de regreso a Valencia fue surrealista, un viaje inverso por el camino hacia la libertad que había recorrido meses antes. Llamé a mi supervisora desde la carretera, explicando la emergencia familiar, agradecida por su comprensión y el tiempo libre pagado que había acumulado. Al entrar en el hospital, me preparé para un enfrentamiento con mi padre. En cambio, lo encontré desplomado en una silla de la sala de espera, viéndose más pequeño y mayor de lo que recordaba. Cuando levantó la vista y me vio, una serie complicada de emociones cruzó su rostro. Sorpresa, alivio y algo que podría haber sido vergüenza. Aurora, dijo su voz. ¿Viniste? Por supuesto que vine, respondí. Es mi madre. Pablo apareció con vasos de café, su rostro iluminándose cuando me vio. Lo lograste. Me entregó uno de los vasos y me dio un abrazo de un brazo. Están haciendo un angiograma ahora. Deberíamos saber más pronto. Los 3 nos sentamos en un silencio incómodo, unidos por la preocupación por la mujer que había sido el centro emocional de nuestra familia disfuncional. «Te ves bien», dijo mi padre finalmente. «Saludable». «Estoy bien», confirmé. «Tengo un buen trabajo, mi propio apartamento». Asintió, pareciendo inseguro de cómo responder a esta evidencia de mi independencia exitosa. «Pablo dice que ahora eres una especie de experta en Internet». «Estrategia de redes sociales», corregí suavemente. «Es un campo en crecimiento». Otro silencio cayó, pero ligeramente menos tenso que antes. Cuando el médico finalmente vino a actualizarnos, las noticias eran cautelosamente positivas. Mi madre había sufrido un infarto leve. Había un bloqueo que requeriría medicación y cambios en el estilo de vida, pero no se necesitaba cirugía de inmediato. Tendría que quedarse en el hospital unos días para observación y comenzar su régimen de tratamiento. ¿Podemos verla?, pregunté. Brevemente, aconsejó el médico. Necesita descansar, pero una visita corta debería estar bien. Mi padre se puso de pie. Iré primero. Querrá verme. La antigua Aurora habría cedido, retrocedido, permitido que afirmara su primacía. La nueva Aurora mantuvo su posición. Deberíamos ir todos juntos como familia. Me miró por un largo momento, luego asintió una vez. Fue una pequeña victoria, pero significativa. El rostro de mi madre cuando me vio entrar en su habitación del hospital detrás de mi padre y hermano valió cada kilómetro del viaje. Aurora, oh, mi pequeña, viniste. Se veía frágil contra las sábanas blancas del hospital, cables de monitoreo conectados a su pecho, un intravenoso en su brazo. Me acerqué a su cama y tomé su mano.
Por supuesto que vine, mamá. Las lágrimas llenaron sus ojos. Te he echado tanto de menos. Yo también te he echado de menos, dije honestamente. Mi padre carraspeó torpemente. El médico dice que estarás bien, Elena. Solo necesitas tomarlo con calma por un tiempo. ¿Quién va a encargarse de todo? Se preocupó de inmediato. La casa, las comidas, tus camisas. Yo lo haré, dijo Pablo con firmeza, sorprendiéndonos a todos. Papá y yo podemos arreglárnoslas, ¿verdad, papá? Mi padre se veía incómodo, pero asintió. Lo resolveremos. En ese momento, viendo a mi hermano dar un paso adelante y a mi padre aceptar, me di cuenta de que mi partida realmente había cambiado algo en la dinámica familiar. El equilibrio había cambiado, forzando la adaptación. No era la transformación dramática que podría haber deseado, pero era un movimiento en la dirección correcta. Mientras mi madre se quedaba dormida, los tres regresamos a la sala de espera. Pablo fue a llamar a otros miembros de la familia con la actualización, dejándome a mí y a mi padre solos juntos por primera vez desde el día que me fui. Esto no cambia nada, dije en voz baja. No voy a volver. Estudió sus manos por un largo momento antes de responder. No esperaría que lo hicieras. Has construido tu propia vida ahora. No era una disculpa, pero de mi padre, el reconocimiento de mi existencia independiente era significativo. Tu madre quisiera visitarte cuando esté mejor, añadió. En Madrid, le dije. La llevaré. La idea de mi padre en mi colorido apartamento, viendo evidencia tangible de la vida que había creado sin su aprobación o asistencia, era desconcertante. Sin embargo, también representaba un puente potencial a través del abismo entre nosotros. Sería bienvenida, dije con cuidado. Ambos lo serían. Asintió una vez un hombre de negocios aceptando términos. Gracias por venir. Significa mucho para ella. Mientras conducía de regreso a Madrid al día siguiente, después de asegurarme de que mi madre estaba estable y mejorando, reflexioné sobre cómo los lazos familiares pueden estirarse sin romperse completamente. Las relaciones podrían no ser nunca lo que una vez había esperado, pero tal vez podrían evolucionar hacia algo diferente, algo con más espacio para mi yo auténtico. Mi móvil sonó a través de los altavoces del coche, y sonreí al ver el nombre de Eduardo. Hola, respondí. Estoy de camino de vuelta. ¿Cómo fue?, preguntó, con genuina preocupación en su voz. Complicado, respondí. Pero mejor de lo que esperaba. Mamá va a estar bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? La pregunta trajo lágrimas inesperadas a mis ojos. Qué novedoso tener a alguien que priorizara mi bienestar, que me viera como la protagonista de mi propia historia en lugar de un personaje secundario en la de alguien más. Sí, dije con certeza, realmente lo estoy. Un año después de salir de la casa de mis padres, estaba en mi apartamento ampliado de una habitación, preparándome para su primera visita. Mi madre se había recuperado bien de su infarto, siguiendo su régimen de medicación e incluso uniéndose a una clase de yoga suave por sugerencia de Pablo. Mi padre se había retirado de su posición ejecutiva, una transición que parecía haber suavizado algunos de sus bordes rígidos. Pablo se había mudado a su propio apartamento y estaba tomando cursos de negocios en el colegio comunitario local. Y yo había florecido. Mi trabajo me había ganado una promoción a estratega senior de redes sociales con un cómodo aumento de salario y mi propio equipo pequeño para gestionar. Mi relación con Eduardo se había profundizado en algo sólido y nutritivo. Mi apartamento, una vez un refugio espartano, ahora reflejaba mi personalidad en cada rincón, desde la estantería llena de autoras femeninas hasta la pared de fotos enmarcadas que documentaban mi nueva vida. No era tan ingenua como para pensar que una visita sanaría décadas de disfunción. Pero ahora era lo suficientemente fuerte como para establecer límites sin miedo. Había preparado una habitación de invitados con sábanas frescas, abastecido el refrigerador con alimentos que sabía que mi madre disfrutaba y, lo más importante, me había preparado mentalmente para lo que pudiera venir. Cuando sonó el timbre, respiré hondo antes de responder. Mi madre me abrazó de inmediato, sosteniéndome un momento de más, como si temiera que pudiera desaparecer. Mi padre estaba torpemente detrás de ella, observando mi espacio con ojos curiosos. Bienvenidos a Madrid, dije, retrocediendo para dejarlos entrar. Y bienvenidos a mi hogar. Mi madre recorrió el apartamento,
exclamando con genuina admiración por mis elecciones de decoración. Mi padre la siguió más lentamente, deteniéndose a examinar el certificado enmarcado de mi reciente certificación profesional en estrategia de marketing digital. Esto es impresionante, dijo, el cumplido cayendo de sus labios con un peso poco familiar. Gracias, respondí simplemente. Trabajé duro para ello. El fin de semana se desarrolló con una navegación cuidadosa alrededor de temas sensibles. Visitamos lugares emblemáticos de Madrid, comimos en restaurantes donde me saludaban por mi nombre y conocimos a Eduardo para la cena una noche. A lo largo de todo, mantuve mi yo auténtico, sin revertir a viejos patrones de deferencia ni buscar peleas innecesarias. El momento más revelador llegó cuando mi madre ofreció ayudar a lavar los platos después de la cena. Trabajando junto a ella en el fregadero, noté cómo seguía mirando hacia mi padre, sentado en la sala. No necesitas su permiso para hablar conmigo, mamá, dije suavemente. Se sonrojó ligeramente. Viejos hábitos, supongo. ¿Cómo están las cosas realmente?, pregunté. Entre vosotros, desde tu infarto. Estuvo callada por un momento, secando metódicamente un plato. Diferente, dijo finalmente. Él ayuda más en la casa ahora. Incluso lava su propia ropa. Sonrió ligeramente. Todavía no puede doblar una sábana bajera para salvar su vida. ¿Y cómo te sientes con eso? Extraño al principio, admitió, como si estuviera fallando de alguna manera al no hacer todo, pero ahora, se encogió de hombros, es agradable tener tiempo para mi jardín, para mi club de lectura. ¿Te uniste a un club de lectura?, pregunté, sorprendida. Idea de Pablo. Dijo que necesitaba intereses propios. Su expresión se volvió pensativa. Nunca me di cuenta de cuánto de mí misma había renunciado hasta que comencé a encontrar pequeños pedazos de nuevo. No era un despertar feminista dramático, pero era algo. Una pequeña semilla de autorreclamación echando raíces en un suelo que alguna vez pensé demasiado árido para el crecimiento. Cuando se fueron el domingo por la tarde, mi padre me dio una torpe palmada en el hombro, lo más cercano a una muestra de afecto físico que me había mostrado en años. Te has hecho un buen lugar para ti, dijo bruscamente. Tu abuelo estaría orgulloso. Viniendo de él, era un gran elogio. Lo acepté con un asentimiento, sin reaccionar exageradamente con gratitud ni desestimándolo con amargura. Gracias por venir. Conducid con cuidado. Después de que se fueron, me senté en mi sofá amarillo, procesando las emociones complejas que su visita había despertado. No hubo una gran reconciliación, ni disculpas llorosas por los errores pasados. Mi padre no reconoció la agresión que me alejó, ni mi madre asumió la responsabilidad por su papel de facilitadora. Sin embargo, algo había cambiado, aunque ligeramente, en la dinámica familiar. Descubrí que la curación no siempre llega en la forma que esperamos o deseamos. A veces llega en pequeños momentos. Mi padre preguntando por mi trabajo con genuino interés, mi madre explorando intereses más allá de las tareas domésticas, los mensajes de texto de Pablo libres de demandas privilegiadas, mi propia capacidad para estar en su presencia sin empequeñecerme. El cambio más profundo, sin embargo, estaba dentro de mí. Ya no me definía en relación con ellos. Ya no medía mi valor por su aprobación. Había construido una vida que reflejaba mis valores. Me rodeé de personas que me respetaban como igual y aprendí que defenderse a uno mismo no es egoísta, sino esencial. En los meses siguientes, mantuve un contacto limitado pero regular con mi familia. Pablo y yo desarrollamos una amistad que se sentía genuinamente mutua. Mi madre me llamó semanalmente, compartiendo gradualmente más de sus propios pensamientos en lugar de solo informar sobre las actividades de mi padre. Mi padre y yo establecimos una cortesía cuidadosa, sin pretender que el pasado no había ocurrido ni permitir que determinara completamente nuestro futuro. La curación se extendió más allá de las relaciones familiares. A través de la terapia, comencé a reconocer y abordar patrones de complacencia y evitación de conflictos que me habían sido inculcados desde la infancia. Aprendí a identificar mis propias necesidades y expresarlas sin disculpas. Descubrí que establecer límites no se trataba solo de decir no a los demás, sino de decir sí a mí misma. Mi vida profesional prosperó mientras llevaba mi voz auténtica a mi trabajo, defendiendo ideas en las que creía en lugar de deferir a voces más fuertes en la sala. Mi equipo respondió a mi estilo de liderazgo,
que enfatizaba la colaboración y el respeto mutuo en lugar de la autoridad jerárquica. Quizás lo más significativo fue mi decisión de mentorizar a mujeres jóvenes enfrentando luchas similares con las expectativas familiares y la discriminación de género. A través de un programa comunitario, me reuní regularmente con estudiantes universitarias navegando las aguas a menudo turbulentas entre la lealtad familiar y la autenticidad personal. Al compartir mi historia y escuchar las suyas, transformé mis experiencias dolorosas en algo que podría ayudar a otros a encontrar su camino hacia la libertad. 18 meses después de dejar el hogar, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre. El asunto decía simplemente: tu artículo. Había publicado recientemente un artículo en una revista de negocios sobre cómo las expectativas de género tradicionales pueden socavar la colaboración en el lugar de trabajo. Había usado mi propio trasfondo familiar como un breve ejemplo, aunque había cambiado nombres y detalles identificativos por respeto a la privacidad. El correo de mi padre fue breve. Aurora, leí tu artículo. Escribes bien. Tus puntos sobre cómo los roles rígidos limitan a todos, no solo a las mujeres, me hicieron pensar. Pablo me mostró cómo hacer una búsqueda en Google sobre algunas de las investigaciones que mencionaste. Puede que haya algo en ello, papá. No era un reconocimiento explícito del daño causado, ni una disculpa directa, pero de un hombre de la generación y temperamento de mi padre, representaba una concesión significativa, la posibilidad de que pudiera haber estado equivocado. Imprimí el correo y lo añadí a una caja donde guardaba correspondencia significativa. Junto a él estaban tarjetas de colegas felicitándome por mi promoción, cartas de las jóvenes a las que mentorizaba y una nota manuscrita de mi hermano que simplemente decía: gracias por no rendirte conmigo. Esa noche, mientras Eduardo y yo preparábamos la cena juntos en el ritmo fácil que habíamos desarrollado, pensé en el difícil viaje que me había traído aquí. El dolor físico y emocional, el miedo a empezar de nuevo, el duelo por la ruptura familiar, todo había sido necesario para alcanzar este lugar de vida auténtica. Estás sonriendo, observó Eduardo, entregándome una copa de vino. Buen día. Buena perspectiva, corregí. Solo estaba pensando en cómo a veces las elecciones más difíciles conducen a los mejores lugares. Asintió, entendiendo sin necesidad de elaboración. Por las elecciones difíciles y los buenos lugares, dijo, levantando su copa hacia la mía. El camino hacia la curación rara vez es recto o simple. Serpentea por valles oscuros de duda y duelo, sube pendientes empinadas de confrontación y cambio, y a veces retrocede sobre sí mismo cuando los viejos patrones se reafirman. Pero cada paso adelante, por pequeño que sea, construye la fuerza necesaria para el viaje. La lección más profunda que aprendí a través de mi experiencia fue que la verdadera dignidad no puede ser otorgada por otros. Debe ser reclamada por uno mismo. La violencia de mi padre y la habilitación de mi madre fueron perjudiciales precisamente porque buscaban negarme este derecho fundamental a la autodeterminación. Al alejarme, reclamé no solo mi seguridad, sino mi humanidad esencial. Estar en mi propio poder no significa que deje de amar a mi familia. Más bien, significó que finalmente entendí que el amor sin respeto está incompleto, que las relaciones deben ser recíprocas para ser saludables, y que mantener mis límites no es un acto de hostilidad, sino de integridad. No sé qué depara el futuro para mi relación con mis padres. Tal vez continuemos construyendo puentes frágiles a través de la brecha de nuestros valores diferentes. Tal vez las circunstancias nos obliguen de nuevo a reevaluar y adaptarnos. Lo que sí sé es que nunca más renunciaré a mi valía para mantener una falsa paz, y ese conocimiento me da una libertad que nadie puede quitarme. Mientras miro a mi alrededor la vida que he construido desde las cenizas de lo que dejé atrás, siento una profunda sensación de gratitud. No por el dolor que me trajo aquí, sino por el coraje que encontré para irme, la fuerza que desarrollé al empezar de nuevo y la sabiduría que gané al aprender a valorarme verdaderamente. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre las expectativas familiares y tu propio bienestar? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios a continuación. A veces, saber que no estamos solos en estas luchas puede ser increíblemente sanador. Si mi historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más viajes de transformación. Y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar este mensaje, por favor, compártelo con ellos. Recuerda, siempre mereces dignidad y respeto. Gracias por escuchar y que encuentres el coraje para honrar tu propio valor,
sea cual sea el aspecto de ese viaje.